Era una noche tranquila en el pequeño pueblo de Sanlúcar de Barrameda, en la costa andaluza, cuando Carmen, una mujer de 45 años, se preparaba para una de esas veladas que prometían ser especiales. Durante más de 20 años, había sido una ama de casa dedicada y esposa fiel, pero últimamente, la rutina comenzaba a mostrar grietas. Su esposo, Miguel, de 48 años, un hombre tranquilo y trabajador, parecía cada día más distante, y su hijo Pablo, que acababa de cumplir 20 años, apenas pasaba tiempo en casa debido a la universidad y el trabajo a tiempo parcial. Desde que Pablo se independizó, la vida de Carmen había cambiado sin que ella se diera cuenta al principio. Las mañanas ya no estaban llenas de prisas para preparar el desayuno ni de charlas en la mesa familiar. Al principio, la soledad le pesaba, pero poco a poco aprendió a disfrutar de ese tiempo para sí misma. Las cenas con Miguel se volvieron más frecuentes, y aunque conversaban más que antes, había un vacío difícil de explicar. Carmen sentía que, después de tantos años dedicada a su familia, era momento de preguntarse qué quedaba para ella. En ese contexto, surgió un grupo de amigas que, al igual que Carmen, veían cómo sus hijos tomaban caminos propios y les dejaban más libertad. Ana, de 48 años, acababa de ver a su hijo comenzar a vivir solo en Cádiz. Lucía, con 45, tenía una hija que estudiaba un máster en Sevilla, y Teresa, de 47, compartía la experiencia de ser madre de universitarios. Las cuatro se habían convertido en confidentes y compañeras de risas, que cada cierto tiempo organizaban cenas en las que la cocina casera y el buen vino eran protagonistas. La primera cena fue en casa de Carmen. Durante días, ella se esmeró en preparar cada plato, buscando sorprender a sus amigas con rollitos de primavera hechos a mano, crujientes por fuera y jugosos por dentro. Miguel, siempre comprensivo, la animó a disfrutar y salir a despejarse. La mesa quedó repleta de delicias, un roast beef al estilo de Ana, ensaladas frescas de Teresa y una selección de quesos de Lucía. Entre copa y copa, las amigas compartían historias, quejas sobre maridos y anécdotas de juventud. Carmen, tus rollitos son una obra de arte, ¿cómo los haces tan crujientes?, preguntó Lucía mientras mordía con gusto. Carmen sonrió y explicó su secreto: 2 frituras. Primero a fuego lento para que se cocinen bien, y luego un golpe fuerte para dejarlos crujientes. Es como la vida, hay que darle un toque de emoción al final. Esa noche, entre risas y confidencias, la conversación derivó en los cambios en sus matrimonios. Ay, Miguel ya ni me mira, parece que soy parte del mobiliario, se quejaba Carmen. Te entiendo, en casa parece que soy invisible, coincidió Ana. Pero Teresa añadió con un guiño: eso es señal de estabilidad, chicas, aunque a veces nos gustaría que nos miraran como mujeres, no como muebles. Las risas llenaron la sala, aunque en el fondo, cada una sentía esa mezcla de nostalgia y deseo que solo se entiende cuando los años pasan y los roles cambian. La noche avanzaba, el reloj marcaba las 11 y la charla no cesaba. Fue entonces cuando Ana, viendo la hora, sugirió que se quedaran a dormir. Total, el pijama party de madres está de vuelta, ¿quién se apunta? Teresa y Lucía aplaudieron la idea, recordando sus días de universidad, pero Carmen se disculpó. Tenía que visitar a su madre, que llevaba meses ingresada en un hospital cercano y a quien veía cada semana. Miguel la había animado a salir y despejarse, pero la responsabilidad pesaba. Justo cuando Ana lamentaba que Carmen no se quedara, se escuchó la voz de su esposo, Javier, que acababa de llegar del trabajo. Con una sonrisa tranquila y su traje aún puesto, se ofreció a llevarla al hospital. No te preocupes, Carmen, yo me encargo. Además, conducir por la noche me despeja la mente, dijo mientras tomaba las llaves del coche, un robusto SUV negro que parecía más un dragón dormido que un simple vehículo familiar. Durante el trayecto, la conversación fue amena, hablando de sus hijos, del trabajo y de la vida. La luz tenue de la calle iluminaba sus rostros, y en el silencio del vehículo se sentía una cercanía inesperada. Pero cuando estaban a punto de llegar, Javier detuvo el coche en una calle desierta junto a un pequeño parque. Un escalofrío recorrió a Carmen. ¿Qué pasa?, preguntó con voz temblorosa. Javier la miró fijamente, con una mezcla de seriedad y melancolía que nunca antes había visto. Hace tiempo que quería decirte algo, Carmen. Desde la primera vez que te vi, no he podido sacarte de mi mente. Tu sonrisa, tu voz, todo en ti me atrae. Sé que es complicado,
pero no puedo seguir guardando esto. Antes de que Carmen pudiera responder, sus labios se encontraron en un beso inesperado, suave y urgente al mismo tiempo. El perfume de Javier, una mezcla sutil de madera y limón, la envolvió, y en ese instante, el mundo se redujo al interior del coche. La pasión reprimida durante años estalló en un torbellino de emociones y deseos que Carmen no sabía cómo enfrentar. En un espacio tan pequeño, envueltos por la oscuridad y el silencio de la noche, comenzaron a descubrir sensaciones olvidadas. Carmen sentía la calidez de las manos de Javier recorrer su cuerpo, mientras intentaba contener los suspiros que escapaban sin control. Era como volver a ser joven, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la piel erizándose ante cada caricia, pero justo cuando la pasión alcanzaba su punto más álgido, un ruido en la calle les hizo detenerse. Carmen, con el corazón en un puño, abrió los ojos para encontrarse con la realidad. ¿Qué había hecho? ¿Qué significaba aquello para su vida, para su familia? La noche estaba lejos de terminar, y el destino le tenía preparado un giro aún más inesperado que cambiaría para siempre su mundo. La noche en Sanlúcar de Barrameda parecía haberse detenido mientras Carmen y Javier permanecían en aquel rincón oscuro junto al parque. Sus respiraciones aceleradas se mezclaban con el silencio inquietante de la calle vacía. Carmen, aún envuelta en la calidez del beso, comenzó a sentir el peso de la culpa y la confusión apoderarse de su mente, pero antes de que pudiera articular una palabra, una luz tenue apareció en la distancia y un vehículo se detuvo frente a ellos. La puerta trasera del SUV se abrió lentamente y, para sorpresa de Carmen, apareció un hombre que no esperaba ver esa noche. Era Luis, el esposo de Teresa, uno de esos hombres que, a simple vista, parecían salidos de una novela, con su porte elegante y esa calma imperturbable que imponía respeto. Luis tenía 46 años, cabello oscuro peinado hacia atrás y unos ojos que parecían analizar cada detalle con precisión quirúrgica. Carmen, siento interrumpir, pero necesitaba hablar contigo, dijo Luis con voz grave. Sin apartar la mirada de ella, Javier bajó la ventanilla y los tres se miraron en un instante tan cargado de tensión que parecía que el aire se había convertido en plomo. Carmen sintió como su corazón se aceleraba aún más y sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué hacía Luis allí? ¿Cómo sabía que ella estaría con Javier? Luis, ¿qué haces aquí? Preguntó Carmen, intentando mantener la calma. No es el mejor momento. Luis esbozó una sonrisa irónica y se sentó en el asiento trasero junto a Carmen, cerrando la puerta con suavidad. Javier, con una expresión de resignación, volvió al puesto del conductor. La atmósfera en el coche se volvió aún más densa, como si cada palabra no dicha fuera una bomba a punto de estallar. No quería que te enteraras así, comenzó Luis, pero la verdad es que Javier y yo hemos estado hablando de ti desde hace tiempo. Los tres compartimos más de lo que imaginas. Carmen sintió que su mente daba vueltas. ¿Compartir? ¿Qué significaba eso? Observó a Javier, buscando alguna señal, pero él estaba serio, distante, como si hubiera aceptado un destino inevitable. Luis continuó, no es solo una obsesión mía, Javier también siente lo mismo. Hemos estado discutiendo cómo manejar esta situación, pero no queríamos herirte ni complicar las cosas. Sin embargo, ya no podemos seguir ocultándolo. Carmen tragó saliva mientras las palabras de Luis caían sobre ella como una lluvia fría. La sorpresa se mezclaba con una extraña sensación de alivio y, lo admitía, también de excitación. No podía negar que la idea de estar en medio de algo tan prohibido y apasionado tenía un extraño magnetismo. Javier asintió lentamente. No pretendemos que esto destruya nuestras familias. Al contrario, creemos que podemos encontrar una manera de vivir esta verdad sin causar daño. Pero necesitábamos que lo supieras. El silencio volvió a instalarse en el coche, solo roto por el susurro del motor y el leve roce del viento nocturno. Carmen sintió que algo dentro de ella se liberaba, como si esas palabras hubieran abierto una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. ¿Y qué esperáis que haga yo? Preguntó finalmente, con una mezcla de miedo y desafío. Luis la miró con una sonrisa llena de complicidad. Que te unas a nosotros, Carmen. Que vivamos esta aventura juntos, sin mentiras ni secretos. Que descubramos lo que el tiempo y las obligaciones nos han negado. El corazón le latía con fuerza, y mientras miraba las caras de esos dos hombres que, hasta hace poco, solo veía como amigos de sus amigas, supo que nada volvería a ser igual. La ciudad dormía, pero en aquel coche, bajo la tenue luz de las farolas,
Comenzaba una historia que desafiaba todo lo aprendido y prometía convertir la rutina en un torbellino de sensaciones y emociones. Mientras el coche arrancaba de nuevo y se adentraba en la oscuridad de la noche, Carmen no pudo evitar preguntarse, ¿estaba preparada para cruzar esa línea? ¿Y qué pasaría cuando el sol saliera y la realidad golpeara con toda su fuerza? Pero había algo más, un secreto aún más profundo que ni siquiera Javier y Luis sabían, algo que encontraba eco en el silencio que rodeaba la casa de Carmen. Un misterio que esperaba ser descubierto y que podría cambiarlo todo para siempre. Las semanas siguientes en Sanlúcar de Barrameda transcurrieron con una extraña mezcla de normalidad y clandestinidad para Carmen. Sus días seguían la rutina habitual, preparar el desayuno, limpiar la casa y ayudar a Miguel con lo que podía, mientras Pablo visitaba apenas un par de veces al mes. Sin embargo, sus noches habían adquirido un nuevo ritmo, marcado por encuentros secretos que desafiaban su propia percepción de la realidad. Cada cita con Javier y Luis era un salto al vacío, una danza entre el deseo y la culpa, entre lo prohibido y la necesidad de sentirse viva. Carmen se sorprendía a sí misma disfrutando de esos momentos con una mezcla de timidez y audacia. Su ropa había cambiado sutilmente. Ahora prefería vestidos que insinuaban sin revelar, telas suaves que acariciaban su piel y tacones que la hacían sentir más segura. En una ocasión, lució un vestido rojo de seda que ajustaba su figura sin esfuerzo, combinando un collar discreto de plata y unos pendientes que captaban la luz con cada movimiento. Era la Carmen que había olvidado que existía, una mujer capaz de atraer miradas y despertar pasiones. En las reuniones con sus amigas, todo parecía igual, pero Carmen sentía que llevaba un secreto luminoso bajo su piel. Ana, Teresa y Lucía no sospechaban nada, aunque de vez en cuando, una mirada cómplice o un comentario casual hacían que Carmen sonriera interiormente. Últimamente estás más radiante, ¿algún secreto?, le preguntó Teresa una noche mientras brindaban con una copa de vino tinto. Carmen respondió con una sonrisa ambigua y cambió de tema, pero en su interior sabía que algo había cambiado para siempre. Una tarde, mientras colgaba la ropa en el tendedero, Carmen recordó con una sonrisa el último encuentro. Javier, con su mirada intensa y sus manos firmes, había logrado que se sintiera deseada como hacía años no se sentía. Luis, por su parte, aportaba una ternura inesperada, sus caricias eran una caricia para el alma, y sus palabras suaves la hacían sentir protegida. La combinación de ambos hombres le ofrecía un equilibrio extraño pero irresistible. Sin embargo, no todo era fácil ni sin complicaciones. La culpa se colaba en sus pensamientos en los momentos más inesperados, y la preocupación por Miguel y Pablo la mantenía anclada a la realidad. Sabía que lo que hacía era un riesgo, un juego peligroso, pero la adicción a esos instantes la empujaba a seguir adelante. Una noche, mientras se preparaba para salir, Carmen se miró en el espejo del dormitorio. Su reflejo mostraba una mujer distinta, labios rojos, ojos delineados sutilmente, cabello suelto y brillante que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Eligió unos zapatos negros de tacón medio, cómodos pero elegantes, y se colocó un perfume con notas de jazmín y vainilla, delicado pero persistente. Cerró los ojos un instante y respiró profundo, preparándose para la velada. Al llegar al punto de encuentro, el aparcamiento del parque, encontró el coche esperando. Javier y Luis la recibieron con sonrisas cómplices. La noche se deslizó entre murmullos y caricias, risas suaves y suspiros que llenaron el espacio reducido del vehículo. La pasión se encendió con una fuerza renovada, y por un momento, Carmen olvidó todas las dudas y temores, pero al salir del coche, una sombra se movió rápidamente entre los árboles, observándolos con ojos atentos. Carmen no logró identificar quién era, pero sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de ser vigilada no la abandonó durante el resto de la noche. Al día siguiente, mientras compartía un café con sus amigas, Carmen intentaba ocultar el nerviosismo que le producía esa presencia inesperada. ¿Estás bien?, le preguntó Lucía con preocupación. Carmen sonrió y negó con la cabeza. Solo un poco cansada, nada más. Sin embargo, en el fondo sabía que no podía escapar. Alguien estaba al tanto de su secreto, y ese alguien podía cambiarlo todo. Mientras tanto, en la oscuridad de una habitación en el barrio de El Puerto de Santa María, dos figuras discutían en voz baja. No podemos dejar que esto siga así, dijo una con voz firme. Si Carmen no quiere que se sepa, tendremos que hacer algo para protegernos, y protegerla. La otra figura asintió, pero sus ojos reflejaban una mezcla de duda y determinación. Esta historia apenas comienza,
y las consecuencias serán imprevisibles. Carmen, sin saberlo, estaba a punto de abrir una puerta que ni siquiera imaginaba. Una puerta hacia un misterio que pondría a prueba no solo su corazón, sino también los lazos que creía inquebrantables. El verano en Sanlúcar de Barrameda avanzaba entre aromas a salitre y azahar, pero para Carmen, la calma del pueblo era solo un decorado que ocultaba una tormenta interna. Sus encuentros secretos con Javier y Luis se habían convertido en una rutina adictiva, un escape necesario que la hacía sentir viva y deseada, aunque también le robaba el sueño y la tranquilidad. Aquella noche, Carmen decidió vestirse con un conjunto que combinaba elegancia y sutileza, un vestido negro de seda que acariciaba sus curvas con sensualidad contenida, dejando al descubierto la línea suave de su espalda. Complementó el look con unos zapatos de tacón fino color burdeos que resaltaban sus piernas torneadas, y un delicado collar de oro que descansaba justo en su clavícula, insinuando sin revelar. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía con gracia sobre sus hombros, mientras una ligera bruma de perfume con notas de gardenia y almizcle envolvía su figura, creando una estela que parecía susurrar secretos al viento nocturno. Al llegar al parque donde solían encontrarse, encontró el coche negro esperándola pacientemente. Javier y Luis bajaron al momento, cada uno con una sonrisa cálida y una mirada cargada de promesas. El ambiente era eléctrico, cargado de una tensión dulce y peligrosa que los envolvía como un manto invisible. Mientras se acomodaban en el interior del vehículo, la conversación fluyó con naturalidad, mezclando confidencias y risas que rompían la rutina y las cadenas de la vida cotidiana. Javier, con su voz profunda y pausada, comenzó a hablar de un proyecto en el trabajo, mientras Luis, siempre atento, le lanzaba miradas cómplices a Carmen, que sentía como la piel se le erizaba con cada gesto. De repente, sin previo aviso, Javier tomó la mano de Carmen entre las suyas y le susurró al oído: «Esta noche, quiero que olvides todo lo demás. Solo estamos nosotros». Luis asintió, y la mirada que le dirigió era un fuego que ardía con intensidad contenida. El coche quedó envuelto en un silencio cargado de deseo, y las caricias comenzaron a recorrer el espacio con una suavidad que se volvía cada vez más urgente. Carmen sintió como el corazón le latía con fuerza, mezclando miedo y placer en una danza vertiginosa, pero justo cuando la pasión alcanzaba su punto culminante, un ruido seco proveniente de fuera del coche lo sobresaltó. La ventanilla se empañó al instante, y una sombra apareció reflejada en el cristal. Carmen apartó la mirada, intentando calmar la ansiedad que la invadía. «¿Qué ha sido eso?», preguntó con voz temblorosa. Luis encendió la luz interior, y por un instante, la escena parecía normal, pero la tensión no desaparecía. Al salir del coche, encontraron una nota pegada en el parabrisas con cinta adhesiva. Carmen la recogió con manos temblorosas y leyó en voz alta: «Sé lo que hacéis. Esto no puede seguir así». La amenaza era clara y directa, y la sensación de peligro se instaló en sus corazones. ¿Quién observaba sus movimientos? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para detenerlos? De regreso a casa, Carmen no pudo evitar sentir que su mundo se desmoronaba lentamente. Miguel notó su silencio y preocupación, pero ella solo sonrió con tristeza y le aseguró que todo estaba bien. Esa misma noche, mientras se preparaba para dormir, un mensaje nuevo apareció en su móvil. Era un número desconocido, y el texto decía: «No confíes en nadie. Todo está a punto de cambiar». Carmen cerró los ojos, sintiendo que la red de secretos en la que se había enredado comenzaba a apretar con fuerza. El misterio la llamaba, y esta vez, no podría ignorarlo. En algún lugar cercano, dos figuras observaban la pantalla de un ordenador con atención. «Ella ha recibido el mensaje», dijo una con voz firme. «Es hora de actuar». La otra asintió, y en sus ojos brillaba una determinación fría y calculadora. «La partida acaba de comenzar, y ninguno de nosotros saldrá indemne». Mientras tanto, en la casa de Carmen, una sombra se movía silenciosa en la oscuridad. Un secreto guardado durante años comenzaba a despertar, y con él, un destino inesperado que pondría a prueba no solo su corazón, sino también la fuerza de sus lazos más profundos. La noche estaba lejos de terminar, y en Sanlúcar de Barrameda, la calma era solo la antesala de una tormenta que nadie podría detener. El sol comenzaba a despuntar sobre Sanlúcar de Barrameda, bañando de tonos dorados las calles empedradas y las fachadas blancas con azulejos que reflejaban la luz como espejos diminutos. Pero dentro de la casa de Carmen, la atmósfera era densa, cargada de un silencio que pesaba más que cualquier palabra no dicha. Aquella mañana, la mujer se levantó con una mezcla de inquietud y determinación.
la nota y el mensaje anónimos aún vibraban en su mente, como ecos que no encontraba cómo silenciar. Mientras preparaba el desayuno, sus movimientos eran mecánicos, sin la habitual gracia que impregnaba cada gesto. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, pero ni siquiera ese pequeño placer conseguía calmar el torbellino interno que la devoraba. En el espejo del pasillo, se detuvo un instante a mirarse. Su rostro reflejaba una mezcla extraña de cansancio y una belleza tenue, casi vulnerable, con los ojos ligeramente enrojecidos por la falta de sueño y las preocupaciones. Miguel, su esposo, apareció en la cocina con pijama y una sonrisa somnolienta. ¿Todo bien, Carmen?, preguntó con voz adormilada, mientras se servía un vaso de zumo. Ella asintió débilmente, incapaz de compartir el peso que cargaba en el pecho. El día transcurrió entre tareas cotidianas y pequeños momentos de distracción, pero Carmen sentía que alguien la observaba, que cada sombra escondía un secreto que aún no estaba lista para descubrir. Por la tarde, decidió salir a caminar por el paseo marítimo, buscando en la brisa salina un respiro para su alma agitada. Mientras avanzaba, con el vestido azul claro que ondeaba suavemente al viento y las sandalias de cuero que dejaban al descubierto sus pies delicados, sus pensamientos se enredaban en mil preguntas sin respuesta. Fue entonces cuando, al doblar una esquina cercana al puerto, vio a un hombre que la miraba fijamente desde la distancia. Su rostro le resultaba vagamente familiar, pero antes de que pudiera reaccionar, él se perdió entre la multitud. El corazón le dio un vuelco. ¿Era uno de aquellos que la había amenazado? La paranoia y la adrenalina se mezclaron, y con pasos apresurados regresó a casa, tratando de no llamar la atención ni despertar sospechas. Esa misma noche, Carmen recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado del teléfono era profunda y cálida, pero cargada de urgencia. Carmen, necesito verte. Hay cosas que debes saber, cosas que cambiarán todo. Era Ana, su amiga de siempre, pero esta vez la preocupación en su voz era inconfundible. ¿Qué pasa?, preguntó Carmen, intentando mantener la calma. No puedo explicarlo por teléfono. Ven a mi casa. Por favor. Sin pensarlo dos veces, Carmen tomó sus llaves y se dirigió hacia la casa de Ana, donde le esperaba una reunión inesperada. Al llegar, encontró a Teresa y Lucía ya presentes, sus rostros también marcados por el temor y la incertidumbre. Hemos descubierto algo, comenzó Ana. Alguien está vigilándonos. Alguien que sabe más de lo que debería. Las amigas compartieron esa noche secretos, miedos y sospechas, mientras fuera, la ciudad parecía dormida e indiferente. Pero dentro de esa casa, la verdad comenzaba a salir a la luz, y con ella, la certeza de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Al final de la velada, una pequeña caja apareció entre las manos de Teresa. Al abrirla, Carmen vio fotografías, mensajes y documentos que vinculaban a Javier y Luis con una red mucho más compleja de lo que jamás hubiera imaginado. Esto es solo la punta del iceberg, advirtió Teresa. Y si no somos cuidadosas, todo podría derrumbarse. Mientras las amigas se miraban, un sentimiento de unidad y determinación las envolvía. Sabían que el camino por delante sería oscuro y peligroso, pero también que, juntas, podían enfrentarlo. En la calle, una figura observaba desde la penumbra, su rostro oculto bajo una capucha. Sacó un móvil y envió un mensaje. El juego ha comenzado. No hay vuelta atrás. Carmen cerró los ojos, sintiendo que el destino la empujaba hacia un abismo del que no sabía si podría salir indemne. La historia que había comenzado como un susurro prohibido, ahora resonaba como un grito que reclamaba justicia, verdad y, quizás, redención. La tormenta estaba a punto de estallar.